El Grupo Intercolegial de Investigación en Ecología Política y el Centro Académico de la Memoria de Nuestra América presentan Para mí es motivo de honor, de privilegio poder estar esta mañana justamente en un espacio así como este, reanudando, uno siempre está reanudando el discurso, la reflexión sobre esta cuestión, digamos que, como dicen, que aquí nos ha tocado vivir, que ha atravesado nuestra existencia y que nos plantea a nosotros que nos ha tocado vivir en esta etapa transitoria de la historia de la humanidad, y me voy a atrever a decir muchas cosas esta mañana, del planeta. Es el privilegio de haber vivido en esta etapa. Pues nos plantea realmente, digamos, una cuestión trascendental, y empecé usando palabras que habría que empezar a definir. Trascendental porque nos toca ni más ni menos que hacernos cargo de lo que la humanidad ha hecho con el devenir y el destino de la vida en el planeta. Y nos toca a todos, o sea, no es algo que nos toca a los investigadores o a los filósofos, ciertamente no es lo que les toca a los economistas, porque, bien lo dijo Beatriz, me enorgullezco de mi doctorado en filosofía porque siempre fue lo que me atrajo, pero me tardé una vida en llegar al punto y tuve que pasar por adjudicarme o porque me adjudicaran un título de economista, cuando lo que he hecho toda la vida es antieconomía, ¿no? Digo, cuando a los economistas le digan que soy economista, van a decir, no es, pues claro que no, soy antieconomista o deconstructor de la economía. Pero bueno, esta mañana voy a tomar el hilo por algún lugar a donde quizás nunca lo he tomado, aunque es el mismo, y vamos a aterrizar a donde hay que aterrizar, en los territorios de la vida. Pero es agarrar el hilo de la palabra. Cuando quiero decir el hilo de la palabra es darnos cuenta que el problema fundamental que tenemos hoy, como lo ha tenido la humanidad siempre, es comprender debidamente la vida, las condiciones de la vida. Y no nada más a nosotros hoy en día nos cuesta trabajo ponerle las palabras justas para entender la cuestión ambiental, la crisis ambiental, para denominar las cosas que ocurren y a través de esa comprensión, la vía de la palabra, del concepto, orientar nuestras acciones. Pero empiezo diciendo, la crisis ambiental, eso que nos llama ahora, que nos convoca, que nos congrega, es ni más ni menos el efecto de una falla histórica y originaria de comprensión de la vida. Dios, yo sé que la humanidad ha tardado mucho en entender cómo evoluciona la vida y cómo se creó la vida desde el caos universal, cómo hubo que trascender también, digamos, las ideologías religiosas que siguen prevaleciendo, y por qué no. El ser humano tiene, como ser simbólico, tiene que agarrarse pues de lo que pueda para comprender lo que pueda y poder existir, déjenme decirlo así. Pero
también, por otro lado, ha surgido la mirada, digamos, científica, filosófica, para comprender qué es el hombre, la pregunta filosófica, y ahora entender eso que no acabamos de entender, que es el hombre, de qué manera ha intervenido en los cursos de la vida. Intervenido en el sentido de ponerle diques, de desviarla, de ofuscarla, y finalmente no comprenderla. Y la raíz profunda, quiero decir, es esa. O sea, hoy nos enfrentamos a esa pobreza de la racionalidad del pensamiento humano, la dificultad de comprender eso que el pensador más deslumbrante, ahora lo veo gracias a mi último libro y al doctorado en filosofía, que me acercó al fuego de la vida, al pensamiento de Heráclito. Esta maravilla de este ser ahí en Éfesos y luego en alguna isla del mar Egeo, meditando sobre quién era él y qué era esta tierra y qué era el cosmos, y le puso el nombre de Fisis. Pero en ese nombre de Fisis, Heráclito estaba comprendiendo la naturaleza profunda de la naturaleza. No nada más estaba diciendo Fisis como lo que ahora decimos naturaleza. No. Naturaleza, Fisis, es la fuerza emergencial de todo lo que existe. O sea, él le dio la pista a los biotermodinámicos actuales, al pensamiento de la evolución complejizante de la vida. Él lo pensó inicialmente. Pero al mismo tiempo, Heráclito detectó la dificultad de comprender esa maravilla que es el origen de producción, de emergencia de la diversidad de todo lo existente, que es, digamos, la calidad intrínseca, inmanente de lo que es el universo, el orden de la materia, la organización de la materia, de aquello de donde venimos. Y que obviamente no basta toda la física nuclear y cuántica y la investigación de los agujeros negros para llegar al punto en el cual meditamos nosotros desde la ecología política, ¿no? Pero dijo, el punto de dificultad para comprender lo que quería decir la Fisis era ni más ni menos que el logos. Esta característica propia del orden simbólico y eso que mucho después llamó Nietzsche, ¿no? Esa voluntad de poder, esa impronta de querer aprender la naturaleza y controlarla desde la posición humana, ¿no? Pero el logos tenía pues una característica muy particular, la de recoger, pero de recolectar, y en esa recolección llevar el pensamiento originario a lo uno. Parménides empieza pensando, ¿no?, el ser y lo uno. Esa voluntad de unificación, o sea, la gran dificultad ha sido asumirnos en eso que 2500 años después el pensamiento de la posmodernidad empieza a acoger como lo real de lo real, ¿no? La neta del planeta, ¿no? De que todo es dispersión, es diversidad, que el orden evolutivo de la vida va en el sentido de la diversidad y no de la unificación. Y bueno, acá no necesitamos muchas palabras para comprender que así es la evolución, más allá de cómo se dan las mutaciones genéticas y todo. Digo, vemos que
la diversidad de vida que hay en el planeta es efecto de esa cualidad emergencial, de ese proceso de evolución que es diversificante. Es decir, hay una naturaleza de la naturaleza, la ontología de la vida, el modo de ser de la vida organizada es hacia la diversidad. Y aun cuando la diversidad del orden de la vida ya se da en el orden, digamos, del género humano, del ser humano, también nosotros lo sabemos mejor que los economistas, ¿no? Se da en la vía de la diversificación, la diversidad cultural. Y hoy la diversidad de la vida que existe en el planeta es producto de la evolución creativa de la vida misma, pero también de los modos de intervención humana que llevaron, por ejemplo, a la maravillosa diversidad genética del maíz o de la papa o de los cultivos. Siempre que en la evolución complejizante de la vida se dio esa conjunción también complejizante. Es decir, antes de que este logos que tiende a la unificación diera un giro por toda la historia de la metafísica hacia el orden de lo medible o a la traducción de todo lo existente, es decir, de la diversidad ontológica de todo lo que es, traducido, codificado, intervenido, llevado a la unificación del mercado. ¿Se dan cuenta el giro que estoy haciendo de la historia del pensamiento y del modo de intervención sobre este proceso de diversificación de la vida en el planeta? Hoy, por primera vez en la historia de la humanidad, empezamos a darnos cuenta de los límites de haber intervenido de esa manera los cursos, el devenir, los destinos de la vida. La vida ha sido intervenida, y eso lo entienden los pueblos de la tierra mejor que nadie, por el capital. Porque el capital es la reducción de todo al valor económico de lo existente. Y eso se convirtió como a través de un proceso ideológico macro, ¿no?, de esa forma, digamos, de conformación de nuestra mente, ¿no?, de nuestros imaginarios de existencia, como en el destino natural de la humanidad. Eso que se llamó el desarrollo, el progreso, el crecimiento sin límites. Y eso se ha incorporado, se ha incrustado de tal manera en el modo de comprensión de nuestro sentido de la vida, que salir de eso se ha vuelto, pues, como diría Max Weber, una jaula de racionalidad. Una jaula, estamos realmente como pájaros enjaulados, cuando no peor, ¿verdad? En ese modo de comprensión de lo que debería de ser o de lo que estamos destinados a ser, como si esa fuera la naturaleza propia de la humanidad, ¿no?, el destino propio. Y bueno, si ahí nos llevamos de paso a la biodiversidad del planeta, o lo calentamos, o destruimos los ecosistemas, bueno, son, como dicen muchísimos, ¿no?, son los costos naturales de un progreso que no hay que detener. Y bueno, yo no necesito puntualizarlo antes de que ustedes ya se lo hayan imaginado, es decir, lo estén pensando. Lo que tiene que ver eso
con la cuarta transformación. Y lo aterrizo así rápido, porque yo sé que todos los que estamos acá congregados estamos preocupados porque lo que nos estamos jugando es en esta transición, apertura, pues tan necesitada, ¿no?, en nuestro país y en el mundo, pero digamos, hablemos de México, ¿no? Necesitados de ese aire para repensar, para reconstruir la nación, ¿no? Y bueno, pues un plan de gobierno con este apoyo popular histórico, pues lo que quisiéramos es que estuviera claro en su responsabilidad histórica, que es lo que presume. Pero para eso se necesita tener una cierta claridad de cómo estamos ubicados en esta problemática, en la problemática pues que ha atajado, digamos, el bienestar, el desarrollo de este país y del mundo, ¿no? Entonces, pues sí, reflexionemos un poco sobre, otra vez, el sentido de las palabras. Y cuando se habla de trascendencia, ¿es trascendencia de qué y hacia qué? Y cuando hablamos de transformación, ¿es transformación de qué, hacia dónde? ¿Para quiénes? Pero vamos, lo que es inescapable es una comprensión de carácter ontológico, y cuando uso esta palabra no quiero usar términos así muy sofisticados y abstractos. Finalmente, cuando digo ontológico, es entender la naturaleza de las cosas mismas como son y en qué condiciones estamos pensando esto. Cuando hablamos de transformaciones históricas, y hoy en día es inevitable al estar pegados a las noticias, al ver por dónde se están abriendo y cerrando los caminos, lo que se está poniendo en juego, que pues, como decía, nos pone a pensar en el sentido de las palabras. Si yo pienso en la historia de la evolución de la vida y de la historia humana, pues sí, yo puedo pensar en los momentos críticos de transformación. Y déjenme poner ese contexto y luego hablamos del actual. Si vemos ese contexto, pues hay un momento fundamental de transformación del caos universal en la constitución de la vida en este planeta. Si hay en otros lugares, ya tendremos otro coloquio con mayor diversidad cultural y planetaria, pero por lo pronto allí hubo un momento fundacional e inicial, enigmático, mucho más enigmático que las paradojas catastróficas por las cuales atravesamos. La emergencia del orden simbólico, del pensamiento, de ese logos al que me referí, del logos humano. Ese fue un momento de verdadera transformación de la materia, del caos universal, de los átomos, de las moléculas, en moléculas de vida. Ese fue el gran momento, que obviamente no fue un segundo, fueron millones de años. Pero ahí la temporalidad se mide en millones de años, no en 500 años de conquista, no en el régimen priista pasado, no, millones de años. Pero ahí hubo un momento de gran transformación, la constitución de la vida. El otro, que vino millones de años después, fue, como decíamos, el orden del logos, del pensamiento humano. Y es cuando se empieza a dar inicio a un proceso de intervención
sobre lo que podemos hoy entender como el metabolismo evolutivo de la vida en el planeta, que pasó por, pues, como sabemos, por transiciones catastróficas, ¿no? en las distintas épocas de composición de la vida, ¿no? Donde antes de la caída del PRI desaparecieron unos dinosaurios que había hace mucho tiempo. Y donde se cambió la composición de la atmósfera, una atmósfera llena de oxígeno, donde era muy difícil la vida, y cómo la vida se fue abriendo. O sea, si uno ve la lucha de resistencia de la vida ante esas condiciones que se fueron generando en ese momento de evolución, de transiciones, fue impresionante. Pero finalmente, llegó a conformarse una biosfera de una complejidad impresionante que no alcanzamos a comprender, gracias a la cual, déjenme decir de paso, sigue habiendo vida en el planeta, porque si no fuera por eso que los ecólogos llaman la resiliencia, la capacidad de resistencia de la biosfera ante los modos de intervención del capital, pues efectivamente ya hubiéramos acabado con la vida en el planeta. Pero hay ahí la resistencia propia de la vida. Pero viene el otro momento de gran transformación, como decías, fue la emergencia del Logos. Y ahí empezó un modo de comprensión que se volvió modo de comprensión obsesiva de la filosofía para comprender el orden del pensamiento humano y de la naturaleza humana. Y que fue siempre reduccionista. Pensar lo universal, lo uno, lo general, ¿no? Y bueno, pues cargamos todavía en nuestra formación los resultados, digamos, la impronta, los efectos de ese pensamiento reduccionista que se volvió pensamiento único, como dijo Marcuse, ¿no? Es decir, la tendencia a unificar. Y junto con ello vinieron muchas otras formas también de unificación jurídica, por ejemplo, ¿no? Que fueron cercando, por ejemplo, el pensamiento y la construcción de los comunes en el planeta. El otro gran momento de evolución que va desde el pensamiento abstracto, filosófico del logos, que llevó después en la evolución del pensamiento y evolución de las sociedades también al orden de la ratio, de la medición de las cosas, y que luego condujo a este mundo donde fue imperando el principio del cálculo, de la equivalencia, y otra vez una equivalencia que a lo que llevaba era a buscar la analogía de estructuras ontológicas diferenciadas, porque esa era la naturaleza de las cosas. Pero el pensamiento humano fue interviniendo de manera de estructurarlos y llevarlos a modos de cálculo que permitiera eficientizar la intervención humana en el control de la naturaleza, ¿no? Y ahí vino, pues, este momento, digamos, crucial de la gran transformación, que la podemos entender desde la época, le podemos poner más o menos fecha, ¿no? No me detengo en momentos cruciales también de la aventura civilizatoria del Occidente, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, el cristianismo, que marcó ciertamente un rompimiento de época dentro de lo que se llama la antigüedad y la nueva era, por ejemplo, ¿no? Pero estoy pensando más en términos ecológicos. A lo que llegamos es, pues, con los intercambios comerciales, a la fundación de lo que fue el capitalismo mercantil y de ahí el brinco al capitalismo industrial,
al nacimiento del pensamiento cartesiano, que llevó también a un modo de comprensión de las cosas de este mundo, y como muchos siguen y citan incluso como una raíz de la crisis ambiental, la fundación del dualismo cartesiano, la separación del objeto y el sujeto, el cuerpo y la mente, la cultura y la naturaleza. Es decir, son procesos de grandes transiciones en los modos de comprensión de las cosas de este mundo, pero que tienen sus efectos no solamente a niveles del pensamiento filosófico. Nos cuesta trabajo entender hasta qué punto la vida y nuestra condición existencial ha sido fundada, intervenida y determinada por este modo de pensamiento abstracto, es decir, hasta dónde, pues yo no sé si tendríamos que pedirle cuentas al rey de España o empezar a pedirle cuentas a Platón, por ejemplo. Digo, si queremos pedir cuentas históricas, yo se las pediría a Platón. Sí, porque es muy fácil descargarnos con Trump. Digo, hay muchas razones para descargarse contra Trump, ¿no? Pero lo que uno tiene que entender es que el güerito está codificado por algo que le puso en la mente Platón desde el inicio, ¿no? Y luego Descartes y luego otras voluntades de poder, sí. Pero son cerebros, son mentalidades que están diseñadas para actuar, para pensar, para intervenir, para estar convencidos de que las cosas son así. Entonces vino el momento ese de esa gran transformación, la gran transformación que señaló, bueno, que conocemos como el Renacimiento, la conquista, la configuración del capitalismo, la gran transformación que denominó Karl Polanyi. Y de ahí empezó la época de la modernidad, y la modernidad no ha sido otra cosa más que avanzar en ese largo proceso de cosificación de todo lo existente. La fisis no era traducible en naturaleza cosificada, era naturaleza qua naturaleza, era el orden de la vida evolucionando. Vean y lo verán así, digamos, esquemáticamente, pero yo creo que de manera muy comprensiva. La diferencia de lo que da a entender la intuición de la fisis a entender la naturaleza en toda su diversidad como recursos naturales. O lo que significa la naturaleza para el capital, ¿qué son? Materias primas, recursos naturales, objetos de trabajo, medios de producción. El ser humano, ¿qué es? Fuerza de trabajo, ¿no? Pura masa y energía a ser utilizada, valorizada en términos de capital para funcionar como insumos para la producción de ganancia. Entonces vean la violencia metafísica traducida después en los dispositivos de poder, de dominio, que bueno, pues que ha estudiado Michel Foucault y donde podemos ver aquí cerca en la Inquisición, y todos los instrumentos de dominio y de exterminio generados por ese modo de comprensión, por esa lógica que, digamos, que ha desencadenado los demonios en el mundo, ¿no? Las promesas prometeicas de la tecnología, las promesas de que la ciencia y la tecnología, a través de la objetivación de todo lo existente, llegarían a penetrar con el conocimiento, con la racionalidad humana, la verdad profunda de las cosas. Y entonces el iluminismo de la razón, que fue la gran ideología de la modernización, pues ha sido esa fantasía, ¿no?
o sea, de la arrogancia. Por eso cuando alguien habla de la arrogancia de la ciencia, que no se sientan ofendidos los científicos. Digo, no hay nada personal, pero hay una tremenda arrogancia del ser humano pensando que a través de la razón alcanzaría, pues, el dominio de la naturaleza y de los otros. Y bueno, la crisis ambiental lo que nos muestra es la gran falacia de eso, que mientras más avanzamos en querer dominar a través de la cosificación del mundo, pues más desatamos los demonios y más se degrada, digamos, el planeta y la vida humana, ¿no? Eso alcanzamos a comprenderlo. Entonces, en ese proceso, bueno, llegamos a los años 60 del siglo pasado, donde estalla, digamos, esta bomba que se venía preparando desde la instauración de ese logos humano, traducido en orden de la representación de la idea. Después Heidegger lo llamó más recientemente, el siglo pasado, la era de la imagen del mundo, pero que no es otra cosa más que la actualización de este modo de comprensión de las cosas del mundo desde la idea, ¿no? Y entonces estalla la crisis ambiental, estalla la bomba poblacional, ¿cierto? Los avances de la medicina y la facultad, digamos, de fecundación y de reproducción del género humano, pues sí, obviamente, claramente llevaban a una capacidad de reproducción de seres humanos en el planeta que, de no haberle puesto algún freno, pues ciertamente se hubieran alcanzado esos que los ecólogos llaman los límites de la capacidad de carga, ¿no? Aunque desde entonces dijimos que el problema no era la cantidad de seres humanos que había todavía entonces, sino que era mayor, como lo dijeron algunos otros compañeros, la cantidad de bueyes. No los bueyes no eran los bueyes en serio, no en términos analógicos o metafóricos, ¿no? Sino el ganado vacuno, la ganaderización, que era más el desastre ecológico que provocaban ellos que la cantidad de seres humanos que estaban destruyendo el planeta por sus necesidades de consumo, ¿no? Tenemos, creo, en México un ejemplo muy claro y que no le queda muy lejos a las zonas tabasqueñas, porque fue en Tabasco. La ganaderización forzada, ¿no? En el plan Chontalpa, todo eso, ¿no? Que devastó a los ecosistemas, también en la búsqueda de lo mismo, del progreso. Y entonces, como digo, irrumpe esta cuestión, la bomba poblacional, y por primera vez, después de que todo el mundo creíamos que estábamos en el barco correcto del progreso, salvo que los subdesarrollados no habíamos aprendido bien cómo transitar hacia ese camino, o estábamos dominados por las estrategias, por la dependencia económica y tecnológica y científica, y todo ese rollo que se llevó. A mí me tocó cuando estaba estudiando justamente economía en París en los años 70, bueno, en los años 60, 70, todo era el rollo del desarrollo y el subdesarrollo, el centro y la periferia. Y ahí están todos los grandes autores también de nuestro pensamiento latinoamericano, de Predisch a González Casanova, a Teotonio dos Santos, Marini, todo, ¿no? El tema era salir del subdesarrollo, ¿no? Y de la dependencia, pero todos en el camino del progreso, de igualarnos en el progreso.
O sea, nadie podía ver, como hoy en día pocos pueden ver, que ese es el problema fundamental, que estamos embarcados en una inercia de un proceso que se ha instaurado en el mundo, que es ese modo de comprensión de lo existente como objetos, como cosas, y un mecanismo perverso, que es el modo de producción capitalista, que está actuando ahí para activar, digamos, un proceso que no logra equilibrarse. Es decir, que trae inscrito un gen maligno, que es la pulsión del crecimiento, ¿no? La growth manía la llama Herman Daly, ¿no? Y que no consigue equilibrarse. Y que lo que hay que entender es que ese proceso que Marx llamó de acumulación de capital y de reproducción ampliada del capital es un proceso siempre increciendo, que se alimenta de naturaleza, de esa naturaleza ya objetivada, cosificada, para ser insumida a ese, digamos, a ese horno que traga cualquier tipo de materia para producir lo que los gringos llaman commodities, mercancías, ¿no? Mercancías que supuestamente son una necesidad fundamental para resolver nuestros problemas de alimentación, de vestido, es decir, para poder vivir, ¿no? Los pueblos indígenas saben que no va por ahí la cosa, ¿no? Y empezamos a darnos cuenta que nosotros, que tampoco exactamente va por ahí, que la vía para satisfacer nuestras necesidades no es el incremento del Producto Interno Bruto. Pero a lo que quiero llegar es a que nos demos cuenta que esa jaula de racionalidad que dijo Weber es mucho más que una jaula con un pajarito adentro, es verdaderamente, pues, se acerca más a los instrumentos de tortura, ¿no? Esos instrumentos de tortura que le van apretando hasta que el cuerpo no da más. Es decir, hay ahí una perversión en esto que no alcanzamos a mirar. Pero hemos construido el orden que gobierna un mundo que es un orden absolutamente antinatura, que va en contra de la naturaleza, de la fisis, de cómo es la vida. Es decir, es un orden de racionalidad tecnoeconómica que ha apabullado, que está aplastando realmente a esas condiciones de existencia de la vida misma, y obviamente que afectan, de la manera que afectan la vida humana, ¿no? ¿Cómo salir de eso, de ese atrapamiento? Ese es el gran problema. O sea, hemos empezado hace 50 años lo que será, yo espero que sea, la gran transformación que sería por primera vez en la historia de la humanidad darnos cuenta, acercarnos a intuir, a comprender las condiciones de la vida. Eso ha sido el gran olvido de la filosofía, de las ciencias y de la humanidad. Independientemente de que podamos haber penetrado hasta dentro del núcleo del átomo, o llegar a la Luna, o llegar a Marte, lo que nos falta es saber llegar a amarte, querida vida. Eso es lo que no hemos sabido. Por más poesía que tengamos, no hemos sabido comprender eso. Entonces, hoy se nos va la vida y nos dejamos llevar por cualquier término que nos ponen por ahí y nos embarcamos muy fácilmente sin saber hacia dónde vamos. Cuando uno lo ve en esa perspectiva, y nos dicen, vamos a la cuarta transformación, ¿a dónde va?
O sea, hoy no se puede hablar de transformaciones históricas, por más de que haya muchos, o sea, no se puede confundir, déjenme decirlo así, una gran transformación histórica con un necesario ajuste de cuentas con el pasado. ¿Quién duda que hay que sanear al país, ¿no? Que hay que ajustar cuentas, que no se puede seguir no nada más con el régimen neoliberal, sino con la corrupción? O sea, eso ya lo sabemos, por eso votamos como votamos. Ya lo sabemos, pero eso no le da el giro a la historia. Hoy no se puede pretender regenerar y recuperar al país sin darnos cuenta de la crisis civilizatoria en la cual estamos inmersos. O sea, no podemos seguir viendo miopemente al mundo. Sí, nos oprime la corrupción, la inseguridad, el narcoterrorismo. Hombre, claro que sí. Pero entonces esas cosas que no sabemos todavía muy bien cómo se solucionan, ¿no? Por más de que haya buenas intenciones, que no saben. Hay este tipo de cuestiones, de comprensión así, de gran mirada histórica que ya podemos tener. Entonces, si ya la podemos tener, no la tachemos nada más y digamos que, esos son los intelectuales. O sea, con el desprecio al pensamiento que tanto trabajo cuesta, no se resuelven las cosas. O sea, no es una solidaridad con los condenados de la tierra, déjenme decirlo así. Sí es, por supuesto, pero no nada, y que hay imaginación creativa en los condenados de la tierra, me ha tocado verlo de cerca, y efectivamente tienen mucho más capacidad imaginativa y de resistencia y de reexistencia que los académicos, los filósofos. Sí es cierto, pero ellos tienen esta comprensión también. Ellos saben que la solución a todas las oprobios, a las infamias, su condición oprimida a lo largo de la historia, ¿no? Que se deben pues a la conquista, pero también a los 500 años que vinieron después de opresión, que viene desde acá adentro, ¿no? Al colonialismo interno. Que la solución no es ese progresismo. No lo es. No nada más porque en términos prácticos, pues cualquier aeropuerto que se construya o cualquier tren transísmico o tren Maya, pues acarrea hoy en día en esas condiciones, pues el atractivo de la capitalización del proceso, para decirlo claramente, ¿no? El gran tema es cómo deconstruir ese orden ontológico del capital y construir desde la fisis de Heráclito, desde esas que hoy yo lo traduzco siguiendo a los grandes termodinámicos como Schrödinger o como hoy Stuart Kauffman, ¿no? Traducida la fisis en negentropía. Entonces, esto fue nada más el prolegómeno, fue la introducción. Ahora sí, ¿cómo se llamaba la conferencia? Mira, se llama neoextractivismo, entropía, sustentabilidad de la vida. Ahora sí vamos a entrar en materia. Neoextractivismo. Y vuelvo al tema de las palabras, ¿no? Todo lo que no sabemos nombrar o que sí tiene un nombre concreto, pero que ya se volvió palabra gastada, o no vayan a creer que soy socialista, o no sé qué,
Entonces le ponen... Entonces, el neoextractivismo, por Dios, no es más que la nueva etapa, ¿no?, en la cual se expresa la necesidad del capital de alimentarse de naturaleza. No es más que eso. Digo, no es poca cosa, es llegar a los límites, es llegar al fracking, a como de arrancarle los últimos suspiros de hidrocarburos al planeta, extraerle todos los minerales, pero en términos, digamos, de gran transformación ontológica, es simplemente el capital que no puede hacer otra cosa más que seguirles trayendo hasta el límite los recursos al planeta. Neoextractivismo. La entropía. La entropía no está mal que la entendamos. Y qué bueno que la pusiste ahí en el título. Porque es una condición de la existencia de la vida y de la existencia humana, que no es que esté claramente resuelta en cuanto a todos sus sentidos y cómo funciona, pero que da una guía clarísima de lo que es una ley límite de la naturaleza, que ha sido obviada, negada por la economía y que, para sorpresa de todos nosotros, llevamos 200 años, ni más ni menos, bueno, se cumplen en el 2024, 200 años desde que Carnot descubrió esa condición en la termodinámica. Y la descubrió, yo diría que no nada más porque lo impulsó el espíritu científico, como diría Bachelard, sino porque el propio desarrollo del capitalismo estaba imponiéndole a la composición orgánica del capital elevar la eficiencia de los procesos productivos. Y entonces había que entender, digamos, la dinámica de la energía y de la materia que entraban en el proceso de producción. Pero ahí descubrió, pues, la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de termodinámica, la primera dice que nada se crea ni se destruye, sino nada más se transforma, pero ahí lo que se descubrió con Carnot, luego con Clausius, y siguió, digamos, hasta Prigogine y ahora los biotermodinámicos, lo que se vio es que en todo proceso de transformación de la materia y de la energía hay una pérdida ineluctable, digamos, de energía útil, o una degradación de la energía útil, de energía potencial, de distintas formas de la energía, a una energía menos utilizable, a una energía degradada. Y donde, después descubren, la forma más degradada de la energía es el calor. O sea, el calentamiento global no es nada más porque se han arrojado una cantidad de partículas que están ahí ahora en la atmósfera y que impiden que los rayos solares que entran a la Tierra se reflejen y salgan, y entonces está calentando. Eso es cierto, pero también es cierto que la magnitud en la cual se está transformando materia y energía en el planeta está generando calor por ese efecto de degradación entrópica. Bueno, lo que es, digamos, sorprendente, paradójico, sorprendente, nosotros que vivimos en la época del conocimiento, no sé si hoy somos seres no nada más iluminados en la razón, sino vivimos en la era del conocimiento, pues de que no, digamos, no conocemos cómo funciona la entropía. O sea, no estaría mal que algunos dirigentes del mundo se dieran cuenta que cuando están pregonando y pulsionando, digamos, el progreso, se dan cuenta que el progreso está asociado a un proceso de deterioro y de degradación del planeta, antes de decir que el calentamiento global no existe,
porque ellos lo dicen y porque tienen la posición de poder para decir qué es lo que existe y lo que no existe. Es interesante que no han sido los termodinámicos ni los economistas ecólogos quienes han realmente puesto todo el dedo en la llaga, sino fue George Steiner, este ser maravilloso, crítico literario, ¿no? Crítico de la cultura, gran humanista. Fue él el que, leyendo sus textos, ¿no? Después de Babel y todo eso, decía que él se sorprendía que justamente después de 200 años de que se descubre una ley fundamental para la existencia de la vida, el común de los mortales y los menos comunes también, no estén enterados de lo que eso significa para aprender a vivir en la vida. Es como si no se supiera que existe la ley de la gravedad o cuestiones fundamentales. Entonces sí, la entropía, hay que saber, por ejemplo, que el capitalismo, el proceso económico, para no usar palabras disonantes como el capitalismo, ¿no? El proceso económico, como dijimos, transforma materia y energía y no se puede escapar de eso, y al transformarla la degrada, y la degrada según esa ley de la entropía. Ahora, lo que también hay que saber es que la ley de la entropía llegó a deslumbrar a los científicos, al punto que grandes científicos termodinámicos como Alfred Lotka, por ejemplo, decretó la ley de la maximización de la entropía, es decir, que todos los procesos, incluso el proceso evolutivo de la vida, porque fue el primero que lo aplicó a procesos de la vida misma, que la evolución de la vida implicaba una maximización de la entropía. Lo que yo digo es que se encierra casi una contradicción en términos, porque si la evolución de la vida implica una maximización de la entropía, pues es como estar creciendo y tener una máquina que te va serruchando los pies, o sea, te va cortando las raíces, porque lo que ha quedado oculto en esas dificultad que señalé al principio de comprensión humana, ¿sí?, de los procesos de la materia y de la vida, o sea, ha sido que el hecho de que la propia ciencia se embala después en algún concepto y lo magnifica, al grado que ya no un científico de las ciencias duras, sino el gran Claude Lévi-Strauss, en un momento dado también deslumbrado por la ley de la entropía, dice que la antropología va a terminar siendo una entropología, lo cual pues nos llevaría al fatalismo total. Es decir, si ya también los procesos, todos los procesos humanos y la naturaleza misma nos lleva a que la evolución de la vida hará crecer la entropía hasta que se acabe la vida, pues entonces sí, disfruten lo que nos queda de existencia, porque esta se va a acabar más temprano que tarde. Pero lo que se les olvidó, otra vez, es leer a Heráclito. Heráclito dijo, lo dijo en griego, por supuesto, y en griego antiguo, y yo lo tuve que leer a través de la traducción al alemán y de ahí al inglés y de ahí al español, pero ciertamente lo que ahí se dice, creo que sí lo dijo, dice, la fisis es aquello que nunca declina. ¿Y qué es lo que nunca declina? La vida. La vida, la resistencia de la vida. Y es por eso que hay que construir ahora, desde esa comprensión de que la vida, como lo dijo Schrödinger, es entropía negativa, es decir, que captura energía solar y la transforma bioquímicamente en materia viva, en biomasa. Desde ahí hay que comprender la potencia productiva de la vida
que encierra el carácter, digamos, el metabolismo creativo de la vida en la biosfera del planeta. Esa es la fuerza vital, la fuerza permanente, la que no declina si la sabemos conducir. Esa es la que le ha costado también trabajo, no nada más al capital, sino también a los pueblos originarios, comprender y saber hacerse cargo de su condición existencial, ¿no? Para saber vivir en esas condiciones, porque no corresponde tampoco idealizar a los pueblos de la tierra en el sentido de que su logos sí es sintónico y acorde con las condiciones de la vida. Los seres humanos estamos habitados por un cierto logos, es decir, por una capacidad de simbolización de la naturaleza y de las cosas, que no es un orden de representación, donde no hay el concepto, la palabra, el sintagma que captura exactamente cómo hay que entender la vida y cómo hay que intervenirla. Es un aprendizaje que hay que hacer. A los mayas les falló, por eso la caída de la civilización maya, porque también ahí había una impronta, digamos, que llevaba a jerarquías sociales, a modos y grados de intervención sobre los ecosistemas más frágiles, que son los del Istmo de Tehuantepec, los del sureste, los de Mesoamérica, y que llevó a un colapso de las condiciones de la capacidad de carga de los ecosistemas antes de que interviniera el capitalismo, ¿no? A través de la conquista. Por eso digo que estamos ante un giro civilizatorio, ante un momento de verdadera gran transformación, si nos dan chance a la humanidad, si nos dan chance de repensar y de hacernos cargo de esas dificultades de comprensión para aprender a habitar el planeta según las condiciones de la vida. Y el último término era los territorios, la sustentabilidad de los territorios de vida. Sí, se trata, hoy en día, digamos, dentro de todos los conflictos por los cuales atraviesa la humanidad y México, pues desde el campo de la ecología política los podemos diagnosticar como conflictos de territorialidades, de territorialización. El neoextractivismo, la producción de transgénicos, el fracking, todos estos procesos a los que lleva el progresismo, el desarrollo, ¿no? Son procesos de expansión del capital, vestido como se le quiera, más de socialista, más neoliberales, más como los quieran llamar. Hoy cuando se le declara la guerra al neoliberalismo, pues ¿qué es lo que se quiere decir? O sea, no se puede declarar la guerra al neoliberalismo sin ver que el progresismo también está poniendo a funcionar esos mecanismos que van aplastando, digamos, a la naturaleza, ¿no? Digo, está bien ejercer volver a ciertos controles del Estado sobre la libertad absoluta del capital, que es lo que el neoliberalismo, digamos, desbloqueó, ¿no? Libre curso a los mecanismos de mercado para que atrapen, pues, no nada más los átomos y moléculas de hidrocarburos en el subsuelo, sino que traten también de economizar o de traducir en términos económicos la dinámica de los procesos del cambio climático, por ejemplo, ¿no? O traducir en valores de mercado a través de los derechos de propiedad intelectual los valores de existencia de la biodiversidad, que no es sino una estrategia de apropiación de esa riqueza, a través de homogeneizarla también, no de preservarla como tal, ¿no? Por eso, y ya que dije una cantidad de cosas que dije, por eso reforestar con monocultivos el sureste no es la manera de devolverle su naturaleza a nuestros ecosistemas. No es eso.
El tema es que hoy en día, como digo, los grandes conflictos son esa expansión del capital sobre los territorios del planeta, en un planeta que obviamente, ya sobra decirlo, es limitado. Y va por encima pues, de esos territorios de biodiversidad y de diversidad cultural, como nuestros antropólogos, ecólogos, han estado detectando y diagnosticando, ¿no? Que coinciden, ¿no? Las grandes zonas de biodiversidad con las grandes zonas de diversidad cultural, y donde son esos pueblos quienes han protegido, digamos, esa biodiversidad y son capaces de protegerla. Y hoy en día, frente a esta crisis, hemos visto brotar, digamos, grandes procesos muy importantes no nada más de resistencia a la expansión del capital, sino eso que empezamos a nombrar con mi amigo Carlos Walter Porto, resistencia. La resistencia, que es también una toma de conciencia de los propios pueblos tradicionales y unos menos tradicionales, pero que se han ubicado como nuevos pueblos, nuevas identidades, como los seringueiros en Brasil, que sin ser pueblos originarios, se han situado en un ecosistema rico, productivo, biodiverso, y lo han estado reconstituyendo como territorios de vida. Territorios de vida quiere decir donde aprenden a habitar el territorio según las condiciones ecológicas y termodinámicas de ese territorio, digamos, que juegan en favor de esa construcción de sociedades negentrópicas, cuidando mantener esa fuerza, esa capacidad productiva de los ecosistemas. Quizás, y digo quizás porque no he estado cerca para conocerlo, pero es lo que de alguna manera están haciendo en los caracoles, esas comunidades y otras. O sea, aprendiendo, pero eso, con los seringueiros, esta idea de las reservas extractivistas ya es un concepto que ya salió de las fronteras del estado de Acre y que está circulando en muchos territorios, en los cerrados, en muchos territorios en Brasil. Es decir, de aprender a vivir según las condiciones de productividad. Y esas condiciones de productividad son naturales, pero también, o sea, no se trata de cerrar, de ponerle una cadena total a la tecnología o a la ciencia. La ciencia y la tecnología pueden orientarse a magnificar la capacidad de la naturaleza, no ir en contra, sino magnificar ese potencial de la naturaleza, pero siempre y cuando sea autogestionado, es decir, sea internalizado por las propias comunidades. Esto abre otra concepción de la historia. O sea, hasta ahora la historia se vio, digamos, en la época moderna, desde Kant, Hegel, Husserl, pues con el concepto digamos, de trascendencia, de la trascendencia histórica. Y la trascendencia histórica acaba siendo una cuestión que pasaba por la trascendencia de la idea, por la trascendencia de la conciencia del sujeto, podía incluso hasta ecologizarse, como pretendió Teilhard de Chardin, pensando que el orden evolutivo de la propia biosfera generaría una nueva etapa de la noosfera, es decir, de la iluminación, de la razón, del conocimiento, con todas las falacias que eso encierra, ¿no? Hoy sabemos que esa no es la vía, ni siquiera la que pensó Marx, es decir, en el materialismo histórico. No se trata de una trascendencia dialéctica llevada por la lucha de clases entre el capital y el proletariado. Hoy la lucha social es multiclasista, no es el proletariado quien a través de la conciencia de clases, como pensó Lukács, podría trascender entonces a un socialismo ya purificado. Entonces, ¿quiénes son los agentes? ¿Quiénes son los actores capaces de construir el mundo en esta nueva, me cuesta trabajo decir lógica, en esta nueva comprensión de las condiciones de la vida? Yo digo los pueblos de la tierra. ¿Por qué? Porque son los que de una manera u otra, en sus imperfecciones imaginarias, en ese imaginario tienen las huellas
de una historia, de tratar de comprender como los ritmos de la vida, los ritmos de la naturaleza, pedirle permiso a la Pachamama, mirar a los astros, saber, tratar de comprender los ciclos y saber los grados de intervención que pueden tener de la vida. Y porque tienen modos de vida que están menos invadidos por esa voluntad de poder, del tener más, de cosificar. Son mundos de vida no cosificados. Entonces, por eso tienen más las herramientas, digamos, internalizadas para poder reconstruir territorios de vida. Y es a ello a lo que hay que darle curso. Por eso, digamos, nos inquieta tanto el querer modernizar a través de un tren transísmico, un tren Maya, esa voluntad de modernizar a las culturas tradicionales. Yo creo que lo que yo he visto, lo poco que he visto, tiene una capacidad de regenerarse, de reinventarse, tan menos restringidos por una camisa de fuerza, de una racionalidad de que hay que seguir ese camino. Son más inventivos en eso, si se les deja hacer. Entonces, eso es lo que hay que abrirle los cauces a que se manifieste su creatividad, su capacidad de regenerar su tejido de vida, de aprender eso y de empezar a generar lo que, más que resolver conflictos socioambientales a través de una racionalidad comunicativa sujeta a no sé qué normas de racionalidad impuestas por el Estado, por la ciencia o por la filosofía, dejar que dialoguen, que se fertilicen en esos procesos de recreación creativa de la vida. Y esa es la gran transformación ante la cual nos enfrentamos. Esa es la gran transformación. ¿Qué más quisiéramos que esta cuarta no fuera de cuarta, sino que se inscribiera en la cuarta transformación, la del orden del cosmos, la del orden de la humanidad haciéndose cargo de las condiciones termodinámicas, ecológicas, simbólicas y culturales de la existencia humana, porque hoy los destinos de la vida en la Tierra estarán conducidos por los modos de intervención humana sobre el planeta. Y los que están en marcha no son los que van a salvar la vida del planeta ni la existencia humana. Muchas gracias.